Buenas noches, muchachos. Gracias a Dios por este nuevo sábado que podemos estar compartiendo y reunidos a aprender sobre la palabra del Señor. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 1. Es donde vamos a encontrar el texto base de la predicación del día de hoy, aunque en realidad vamos a estar yendo a revisar y ver muchos textos. Este sería como el punto de partida. Recapitulando nuevamente todo lo que hemos estado viendo durante esta serie de la justicia de Dios, comenzamos hablando de que Dios es justo, que Él es el que define la justicia y no al revés. Dios es quien da la definición de la justicia y por lo tanto lo único que de Él puede emanar es justicia, en comparación con el ser humano, que es completamente injusto y lo único que de Él puede salir es injusticia y son obras de injusticia. Y por esas obras de injusticia que nacen de una naturaleza injusta, el ser humano es merecedor de un castigo por su pecado, el cual es la muerte, la separación eterna de Dios. Sin embargo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio vemos la justicia de Dios revelada al castigar el pecado en Cristo, satisfaciendo así su justicia. Y vemos que la justificación y el perdón que Dios nos da es completamente justo, porque Cristo pagó el precio por nuestro pecado y al mismo tiempo tuvo los méritos para que Dios le declarara justo, para que Dios lo justificara. Y por lo tanto el perdón que nosotros recibimos al creer en el Evangelio es completamente justo, pues satisface la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Y hoy, para hacer un cierre a este desarrollo que hemos venido viendo los últimos 2 sábados, si recuerdan, hemos estado hablando mucho de justificación, de esa declaración que Dios da como juez, de decir que alguien es justo basándose únicamente en los hechos, en las evidencias. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar mucho más en la doctrina de la justificación. Realmente, ¿qué es la justificación? ¿Qué implicaciones tiene para el creyente que nosotros podamos decir que somos justificados por la fe en el Evangelio? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a leer, como les decía, el texto base en Efesios capítulo 1, comenzando con el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acompáñenme en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, muchas gracias te damos por este día que nos has permitido reunirnos, Señor. Gracias porque es por tu gracia que nosotros estamos aquí, Señor, y sin importar las restricciones que pueda haber, tú nos has traído aquí, Señor, con el deseo de querer aprender más sobre tu palabra. Te quiero pedir, Señor, en este momento que tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu sea el que comunique este mensaje que has puesto en mi corazón, Señor, y que podamos estar atentos a recibir tu palabra con mansedumbre, pensando, Señor, qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, y que ninguno de nosotros salga aquí, Señor, igual como entró, sino que podamos encontrar una enseñanza en tu palabra y sobre todo que la podamos poner en práctica. Te agradezco y pongo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la justificación. Y en realidad es muy curioso porque los puntos que vamos a ver, muchas veces se hablan de estos 3 puntos refiriéndose a la santificación.
Y muchas veces se habla de estos 3 puntos refiriéndose a la salvación como tal. Lo que vamos a ver es el proceso a través del cual el ser humano llega a ser completamente justo. Si ustedes recuerdan la semana pasada, a la luz de Romanos capítulo 8, vimos que Pablo hace una comparación entre lo que él es y lo que tiene, entre lo que él es en Cristo y el pecado que mora en su cuerpo mortal. Lo que vamos a estudiar el día de hoy es el proceso que pasa el creyente para que lo que es sea igual a lo que tiene. Es decir, que él tenga completa justicia y que sea completamente justo. Y esto básicamente es la salvación. Y generalmente se habla de la salvación en 3 etapas. Primero la justificación, luego la santificación y por último la glorificación. Pero las personas también hablan de una santificación posicional, una santificación progresiva y una santificación final. Y hoy vamos a estudiar sobre una justificación posicional, una justificación progresiva y una justificación definitiva. Y no es que estemos hablando de temas diferentes con el mismo nombre, es que en realidad todo esto es la salvación. Y en el momento en que somos justificados posicionalmente, por naturaleza tenemos que ser declarados santos, porque un ser santo es justo. Dios en su santidad es justo, y el proceso de justificación en donde Dios nos va haciendo justos es el mismo proceso a través del cual Dios nos va haciendo santos. Y el momento en el cual Dios quita el pecado de nosotros y nos justifica por completo, nos está glorificando, nos está dando de su gloria y nos está haciendo completamente santos. Entonces la justificación y la santificación van íntimamente relacionadas. No puede haber una sin la otra. La santificación es un proceso natural de la justificación, pero al mismo tiempo la justificación es un proceso natural que surge a partir de la santificación. Y vamos a ir viendo punto por punto este proceso de salvación que tenemos los seres humanos una vez que creemos en Cristo. Y vamos a empezar hablando de una justificación posicional, es decir, Dios nos coloca en una posición de justicia. Y esto ocurre en el momento mismo de la salvación. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6. Esta justificación posicional ocurre en el momento mismo en que la persona cree en el Evangelio y se arrepiente de sus pecados. Y es Dios dando ese veredicto de que esa persona es justa por los méritos de Cristo, porque Cristo satisfizo la pena y el precepto, porque Cristo pagó la paga del pecado y reunió los méritos para que Dios le declarara justo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Aquí Pablo está hablando acerca de lo que eran los miembros de la iglesia de Corinto antes de Cristo. Y dice, esto erais algunos. Vean el versículo 10, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, injustos, obras de injusticia. El versículo 11 dice, esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol no está diciendo que llegará el momento en que sean santificados, que llegará el momento en que sean justificados. Está diciendo que ya lo son. Al haber creído en el Evangelio, esas personas ya son santas, ya son justas, porque Dios a través de Cristo los coloca en esa posición. Y aquí podemos ver la relación que tiene la justificación y la santificación. Si recuerdan lo que estudiamos a inicio de año cuando hablamos de la santidad de Dios, la palabra santo hace referencia a apartado, separado. Con respecto a Dios, nosotros decimos que Dios es santo porque Él está completamente apartado de nosotros. En su naturaleza justa, Él se distancia por completo de la creación injusta y pecadora. Pero ahora, al ser humano regenerado, al ser humano que cree en el Evangelio, al ser humano justificado, Dios también lo llama aparte, lo santifica, lo separa del mundo para un propósito específico, lo separa del mundo para guardarlo del castigo que el mundo merece por su pecado. Y entonces esa posición de justicia nace a partir de una posición de santidad que Dios otorga al creyente, sacándolo del mundo, sacándolo de ese mundo pecaminoso en el cual él se ve envuelto y colocándolo en una posición de justicia. Y esto es porque nosotros, para poder tratar con un Dios justo y santo, tenemos que ser justos y santos, porque Dios no tolera el pecado y no puede estar en presencia de pecadores. Por lo tanto, si nosotros queremos relacionarnos con Dios, o mejor dicho, si Dios quiso relacionarse con nosotros, era necesario que nosotros dejásemos de ser pecadores y pasásemos a ser justos. Y esta es la justificación posicional. Porque ahora, gracias a esta justificación posicional, nosotros podemos tener una relación estrecha con Dios.
Nosotros tenemos paz para con Dios, como nos dice Romanos 5. Justificados por la fe tenemos paz. ¿Por qué tenemos paz? Porque al ser justo Dios ya no tiene nada de qué acusarnos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso se debe a que ya somos justos. Dios nos ve como justos. Siendo posicionalmente justos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Si comparamos nuestra entrada al trono de la gracia, Hebreos la describe como confiadamente. Podemos entrar para hallar gracia, para pedirle al Señor que nos dé de su misericordia en el oportuno socorro. Si nosotros recordamos la visión que tuvo Isaías de la presencia de Dios, del trono de la gracia de Dios, Isaías no entró confiadamente, todo lo contrario, él entendió que por haber entrado al trono de Dios debía morir. Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Gracias a Cristo ya nosotros no tenemos que sufrir ese temor frente al trono de la gracia. Ahora ya no vemos en ese trono un Dios que va a castigar nuestro pecado. Ya no vemos un Dios completamente alejado de nosotros, que nos está mirando y nos está castigando justamente por nuestro pecado, sino que ahora es un trono de gracia, es un trono en el cual nosotros entramos confiadamente para recibir bendición. Pasamos de recibir castigo a recibir bendición, porque ahora somos justos y Dios por lo tanto nos trata como justos. Pasamos de ser enemigos a ser adoptados en la familia de Dios. En el texto que leíamos al inicio en Efesios, dice que Él nos escogió para adoptarnos en Cristo, para hacernos parte de su familia, para compartir su misma esencia. Y esto solo se puede hacer si nosotros ya somos justos. Por lo tanto, el primer paso en la salvación del ser humano, el primer paso en la justificación, es una justificación posicional, donde Dios nos coloca como justos, nos declara justos y nos comienza a tratar como justos. Y por lo tanto, nosotros podemos empezar a tener una relación con Dios. Y esto nos lleva a tener una nueva identidad en Cristo. Le da al ser humano un valor diferente, le da un valor que él no tiene cuando está muerto en sus delitos y pecados. Si recuerdan también cuando hablamos de dignidad al principio de este año, vimos que el ser humano es indigno por naturaleza, es indigno por sus obras pecaminosas que nacen de su naturaleza injusta. Sin embargo, cuando cree en el Evangelio, Dios le hace digno por los méritos de Cristo. Cristo fue el único digno de ser justificado, pues Cristo imputa sus méritos en nosotros y ahora nosotros somos dignos. Hemos reunido los méritos para ser justificados porque Cristo los pone en nosotros. Y por lo tanto, si Dios ya nos ha declarado justos, es una garantía y tenemos la certeza de que ese veredicto no va a cambiar. Dios no va a revocar su decisión. Dios no nos va a declarar justos y después de mucho tiempo va a cambiar esa decisión y nos va a volver a condenar. No. Regresemos a nuestro texto base, a Efesios capítulo 1. Y veamos cómo esta justificación posicional es una garantía de que nuestra posición en Cristo no va a cambiar, porque nos fue dada por Él. Él es el único que la puede otorgar. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer nada para merecerla y ganarla, y tampoco podemos hacer nada para desmerecerla y perderla. Efesios 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta carta está escrita en un contexto de imperio romano, de cultura romana, y en la cultura romana los sellos eran muy importantes en cuanto a la comunicación oficial. Los sellos eran una forma de identificación en cartas o documentos importantes que le daban una validez. La persona que sellaba la carta estaba autorizando todo lo que estaba escrito en ella, estaba validando todo lo que estaba escrito en la carta. En el caso de los creyentes, este sello del Espíritu Santo es nuestra garantía, es las arras de nuestra herencia, esa garantía que tenemos de que recibiremos nuestra herencia. Y más adelante vamos a ver cuál es esta herencia. Este es el sello de la justificación posicional, es Dios emitiendo un veredicto como si fuera en un pergamino del tiempo antiguo. Él escribió: el que cree en mí será salvo, será justificado, lo declaro justo por los méritos de Cristo. Y Él, con el sello que es su Espíritu, sella ese documento, validando todo lo que en él está escrito.
ese edicto real que no podía ser quebrantado, como el edicto que firmó Nabucodonosor en tiempos de Daniel, para que todo el que no adorara al rey fuera echado en el foso de los leones. Lo selló con su anillo. Ese sello impedía que ese edicto fuera revocado. Ese es el contexto de los sellos en la cultura antigua. Bueno, Dios ha puesto un sello sobre los creyentes que no puede ser revocado, garantizándoles que van a permanecer siendo justos. Y a la luz de este pasaje vemos que la justificación posicional del creyente nos enseña 4 verdades. Este pasaje en Efesios, a la luz de la alegoría del símbolo, del simbolismo del sello, a la luz del simbolismo del sello, podemos ver 4 verdades de la justificación posicional. Primero, este sello da al creyente seguridad de que Dios está validando su declaración de justicia, de que Dios, al declararle justo, está completamente de acuerdo en que esa justificación es completamente justa y correcta. Vayamos a Romanos 8, Romanos 8, 38. Ya no hay nada que pueda hacer que Dios revoque su decisión, que Dios se arrepienta de su decisión. Él ya la selló y ese edicto real no puede ser revocado. Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea la lista y el poder que tiene cada una de las cosas de esta lista. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo se manifiesta este amor? En que Dios, siendo nosotros injustos, nos declara justos a través de Cristo. Y Él sella esa promesa para darnos la seguridad de que no hay nada que nosotros podamos hacer para perderla. Este sello también nos enseña sobre la autenticidad. Nuestra justificación es completamente auténtica, no es una falsificación, sino que Dios mismo es el que la otorga. Dios mismo es el que da ese veredicto para que nosotros seamos declarados justos. Realmente viene de Dios y por lo tanto podemos estar tranquilos de que realmente somos justos, porque el único que justifica es Dios. Y si Él es el que nos da esa justificación, podemos estar completamente seguros de la autenticidad de la misma. Vamos ahí mismo a Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este sello que Dios puso en nosotros, que es su Espíritu, es el que nos asegura que realmente somos hijos de Dios. Es el que nos dice que realmente nuestros pecados fueron perdonados. El que nos dice que ya Cristo nos dio los méritos suficientes para que Dios nos declare justos. Y el que nos garantiza que realmente esta obra que Dios hizo, se hizo en nosotros. Ese Espíritu es una garantía para nosotros, esa autenticidad de que la obra de justificación que ocurrió en nuestras vidas realmente viene de Dios. También vemos que nos da propiedad. Nosotros ahora pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado por precio. Si recuerdan, la semana pasada también vimos que el ser humano que cree deja de ser esclavo del pecado, y pasa a ser siervo de la justicia. Y podemos hablar de la redención entendiéndola en el contexto romano, donde una persona pagaba por la libertad de un esclavo y este esclavo ya era libre. Sin embargo, por un acto de agradecimiento decidía someterse de por vida a la persona que pagó por su redención. Esa es la esclavitud del creyente. Dios dándole la libertad por completo, pero él voluntariamente sometiéndose a Dios por agradecimiento por tan maravillosa obra que hizo en nuestras vidas. Y ahora nosotros le pertenecemos a Él y Él nos ha dado de su Espíritu y nos da la autoridad de andar en su nombre, de hablar en su nombre frente a las demás personas. Y como dice Gálatas 2:20, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y cuando las personas nos vean, no nos van a ver a nosotros, sino que van a ver a Cristo. Y esto glorifica al Padre. Y ese es el propósito de la salvación. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Pero este sello, esta garantía nos da autoridad. La autoridad para poder ir y hablar al mundo de lo que Dios ya hizo en nosotros. Y la justificación también nos da poder. Vamos a Efesios capítulo 1 igual.
La justificación, entonces, entendiéndola a la ilustración de este sello romano, nos da seguridad, autenticidad, autoridad y propiedad. Y la justificación posicional, garantizada por este sello que acabamos de hablar, nos da poder. Y eso es trascendental. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa, por todo lo que leímos en el texto al inicio, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. A través de la justificación posicional, Dios da al creyente el mismo poder con el cual Cristo fue levantado de los muertos. ¿Y para qué es ese poder que se le da al creyente? Para que pueda empezar a vivir una vida justa, cosa que antes era incapaz de hacer. El poder que levantó a Cristo de los muertos habita en los creyentes, no para que vayan haciendo señales y prodigios para alimentar su propio ego, sino para que comiencen a vivir vidas piadosas y las personas, viendo esas vidas piadosas, glorifiquen al Dios que les dio el poder. Y ahora los creyentes, siendo justificados posicionalmente, siendo declarados justos por Dios, podemos empezar a vivir una vida justa, con obras de justicia, mostrando el fruto del Espíritu, porque tenemos el poder que operó para resucitar a Cristo de entre los muertos. Entonces, cuando alguien se encuentre luchando contra el resto de su antiguo hombre, de esa naturaleza pecaminosa, no crea que no puede. No crea que no hay poder para soportar y vencer la tentación o el pecado con el que esté luchando. Porque Dios le ha dado el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Qué poder más grande hay que ese? Que fue capaz de derrotar la muerte, de exhibirla públicamente, describe Colosenses. Realmente en Cristo hay poder, pero es un poder que no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, al ver vidas transformadas, entregándose por completo a Él y cambiando, cosa que sin ese poder serían completamente incapaces de hacer. Si hay alguien que está luchando con algún pecado, entienda que para poder vencerlo necesita las fuerzas de alguien más, necesita el poder que resucitó a Cristo de los muertos, y si no lo tiene, no importa lo que haga, va a ser incapaz de vencerlo. Pero si lo tiene, no importa lo que haga, va a ser capaz de vencerlo, porque ya ese poder habita en usted, porque ya es justo, porque Dios se lo otorga a través de la justificación. Y ahora con este poder, siendo posicionalmente justos, podemos empezar a vivir una vida que vaya despojándose del pecado y empezando a practicar la justicia. Y entonces llegamos a nuestro segundo punto, a la segunda etapa. Pasamos de la justificación posicional a la justificación progresiva, a la santificación progresiva. La santificación o justificación progresiva es el proceso, y trayendo a colación la ilustración que hacíamos la semana pasada, es el proceso en el cual Dios va quitando el pecado que mora en mí. Ese pecado que todavía me hace pecar, a pesar de que ya sea justo, Dios lo va quitando. Dios va trabajando en mi vida para que ese pecado vaya quitándose y para que yo comience a dar frutos de justicia, obras de justicia. Para poder llegar a estar en la presencia de Dios completamente tranquilos, necesitamos despojarnos de nuestro pecado, porque Dios es santo y en su justicia no tolera el pecado, no puede estar en presencia del pecado. Y si nosotros queremos estar en paz con Dios y queremos realmente satisfacer su voluntad, debemos cumplir su mandamiento: sed santos porque yo soy santo. Y ya somos posicionalmente santos, pero seguimos cargando con pecado. Por lo tanto, es necesario que Dios quite ese pecado y nos haga completamente santos para ahora poder estar en su presencia sin temor. La justificación progresiva es el proceso por el cual Dios va quitando el pecado de los justos para que ahora lleguen a alcanzar el pico de su justicia, el máximo potencial de la justicia que hay en ellos.
Y este es un fruto natural de la justificación posicional. Es decir, una persona no puede vivir una vida de justificación, una vida en la cual se va desprendiendo poco a poco del pecado, si no ha sido justificado posicionalmente primero. Porque recuerden que las obras de justicia nacen de una naturaleza justa. Y si una persona no tiene una naturaleza justa, es imposible que manifieste obras de justicia. Vean lo que dice Filipenses 1:6. Esta justificación progresiva es completamente de Dios y es un fruto de la justificación posicional. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? Dios justificando a los injustos. ¿Y cómo comenzó esa buena obra? Dios declarando justos a los injustos a través de los méritos de Cristo. Esa es la buena obra que Dios empezó. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la santificará, la hará completa hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa que reciben los creyentes, de que Dios no solo los ha declarado posicionalmente justos, sino que Dios mismo se va a encargar de que en su vida sean completamente justos, que se despojen del pecado que queda en ellos y comiencen a revestirse de las obras de justicia que se apegan a su nueva naturaleza. Es un fruto de la justificación posicional y por lo tanto depende completamente de Dios. Sin embargo, también hay un componente de responsabilidad humana en esta justificación progresiva. Vayamos a Colosenses capítulo 3, ahí cerca. Estamos de acuerdo en que la justificación completa es de Dios, porque la salvación es de Dios, porque Él es el único que justifica, porque Él es el único justo. Y por lo tanto la justificación progresiva también es completamente de Dios. Es Él el que da el poder es de Él, el cual va transformando nuestras vidas. Pero nosotros también tenemos que ser activos en esto. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa que murió en la cruz con Cristo. Ya no la tenemos, nos hemos despojado de ella, y no solo de ella, despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora en Cristo nosotros somos capaces de despojarnos de los hechos pecaminosos que nacían de nuestra vieja naturaleza. Despojémonos del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, va cambiando, se va transformando, va madurando hasta el conocimiento pleno. Esa es la justificación progresiva. El ser humano despojándose del viejo hombre con sus hechos, revistiéndose del nuevo que ha sido creado a la imagen de Cristo y que se va renovando, se va perfeccionando hasta el conocimiento pleno. Y más adelante vamos a ver qué se refiere este pasaje con el conocimiento pleno. No podemos creer que la justificación es una obra humana, es decir, que hacer o no hacer cosas, hacer o no hacer obras de justicia me va a dar una recompensa. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano entonces? Porque si la obra es completamente de Dios, pues yo no tengo que hacer nada, simplemente tengo que dejar que Dios haga su obra y yo me quedo de brazos cruzados y sigo viviendo mi vida común y corriente. Es esta: hacer morir lo terrenal en mi vida. Es entender que mi naturaleza ahora se opone a todas estas cosas terrenales que hay en mi vida, que estas cosas terrenales me tienen que causar el mismo sentimiento que causan a Dios, me tienen que generar odio, tengo que oponerme a ellas, me tienen que generar tristeza al entender que estoy ofendiendo al Dios que me dio mi naturaleza justa. Y por lo tanto, esto es una manera de demostrarle a las personas que no podemos caer en libertinaje, que el hecho de que seamos posicionalmente justos no nos da una licencia para vivir como nosotros queramos, porque al fin y al cabo es obra de Dios y Él se va a encargar de perfeccionar la buena obra que empezó en mí hasta el día de Jesucristo. Entonces yo puedo vivir como yo quiera,
de por sí ya soy justo. No, acabamos de ver que esta justificación progresiva es un fruto natural de la justificación posicional. Es decir, si usted ya es justo, va a ser justificado progresivamente. Es un fruto natural, es una consecuencia natural. Y por lo tanto usted va a entender cuál es su responsabilidad y va a comenzar a despojarse del viejo hombre con sus hechos, a hacer morir lo terrenal en su vida y revestirse del nuevo hombre también con sus hechos, que se va renovando conforme a la imagen de Cristo. Ahora, esto es de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que puso su poder en nosotros para que lo podamos completar. Entonces, eso también nos lleva a no desanimarnos, a no querer volver atrás cuando vemos nuestra vida y parece que no hay progreso, que seguimos estancados luchando con los mismos pecados, que seguimos estancados en el mismo lugar en el que nos encontrábamos cuando creímos. Parece que no crecemos, que no avanzamos, y podemos pensar que es culpa nuestra y nos frustramos y nos alejamos y nos enfriamos. No, este proceso es de Dios. Él es el que empezó la buena obra y es Él el que la va a perfeccionar. Hay que tener paciencia y confiar en Él, confiar en ese sello que Él puso en nosotros, que es una garantía de que la buena obra ya empezó, y el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siendo justificados posicionalmente, debemos empezar a vivir una vida de justificación progresiva. ¿Y de dónde nace esta justificación? ¿Cuál es la fuente para que yo pueda vivir mi vida siendo justificado, despojándome del pecado que mora en mí y renovándome conforme a la imagen de Cristo? Juan 17:17, Jesús orando por sus discípulos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la fuente de nuestra santificación. La palabra de Dios es la que nos muestra qué pecado mora en nosotros, qué pecados moran en nosotros de los cuales nos tenemos que despojar. Y es la que nos muestra el poder de Dios que operó para resucitar a Cristo de los muertos, imputado sobre el creyente, dándole la capacidad de hacer morir lo terrenal en él y revestirse con las obras de justicia de su nueva naturaleza. Y aquí nuevamente vemos la responsabilidad humana. Ejercitar las disciplinas espirituales que nos hagan estar cerca de su palabra, porque es en la palabra en la cual Dios nos va a santificar. Memorizarla, estudiarla, escudriñarla, congregarnos, orar, etcétera. Esos son frutos de nuestra nueva naturaleza. Son cosas espirituales que ahora podemos entender y que podemos disfrutar porque ya somos espirituales, porque Dios nos dio de su espíritu en el momento en el que nos justificó. Y a través de estas disciplinas espirituales nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios y Él es el que va quitando el pecado de nuestras vidas a través de su palabra, a través de estas disciplinas espirituales. Y tal vez alguien se ha hecho esta pregunta en algún momento, y es: ¿por qué Dios, cuando nosotros creemos, no nos lleva directamente al cielo? Porque Él nos ha prometido que los que creen vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir aflicción. ¿Por qué Dios simplemente no nos lleva con Él cuando creemos? Nos ahorra el sufrimiento, nos ahorra la lucha con el pecado, nos hace completamente justos en el momento que creemos y nos lleva a su presencia. ¿Por qué Dios no lo hace de esa forma? Porque primero, si lo hiciera, nos tendría que sacar de este mundo, porque aunque ya seamos justos, vivimos en un mundo injusto. Y si Dios nos quiere justificar por completo, nos tendría que sacar de este mundo. Y segundo, recordemos que Dios es el único digno de gloria, y al ser el único digno de gloria, Él siempre busca la mayor gloria. ¿Y por qué es que Él ideó este método de justificación posicional, progresiva y definitiva? Porque Él quiere recibir gloria. Él quiere que la vida de personas transformadas, de personas transformándose a la imagen de Cristo, le den gloria. Regresemos a Efesios capítulo 1. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Por qué Dios lo hizo de esta forma? Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestra justificación es para alabanza de la gloria de Dios. Nuestra posición de justicia es para la gloria de Dios. Nuestra vida de justicia es para la gloria de Dios, para que otras personas, viendo lo que éramos y lo que ahora somos, lo que hacíamos y lo que ahora hacemos, den gloria a Dios. Que vean nuestras vidas como esas cartas abiertas leídas a todos los hombres,
donde pueden ver que un pecador se arrepintió y creyendo en el Evangelio, cambia por completo su vida, porque Dios le ha dado el poder de cambiar. Muchos de estos cambios son instantáneos en las personas que creen, y las personas que están a su alrededor lo notan. Cambia su estado de ánimo, cambia su vocabulario, cambian sus emociones, cambian sus amigos, cambian sus círculos, cambian lo que consume, y realmente empiezan a impactar las vidas de las personas que los rodean, porque un cambio de esta naturaleza no puede pasar desapercibido, porque el fruto del Espíritu es visible a los demás. Así como manifiestas son las obras de la carne, el fruto del Espíritu también es manifiesto, también tiene que ser visto por todos los hombres, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo, y esa luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone en lo más alto para que alumbre toda la habitación. Y Dios manda que nuestra luz alumbre delante de todos los hombres para que vean nuestras buenas obras, para que vean este proceso en el cual Dios nos va haciendo justos, este proceso de santificación progresiva. Esa luz es la que tiene que alumbrar a todos los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida transformada no es mérito nuestro, no es para que a nosotros nos alaben viendo los cambios que hemos hecho, es para que alaben a Dios y para que ellos sean cambiados por Él, para que seamos un testimonio de que la salvación realmente funciona, de que es real, de que es justa y que es necesaria, que el pecador necesita de este cambio. Y nuestras vidas entonces ahora funcionan como esas cartas, las cuales Dios ha sellado, dándoles autoridad y poder, con la cual los demás pueden dar gloria a Dios. Y cuando este proceso termine, cuando esta justificación progresiva termine, cuando Dios quite el pecado por completo de nuestras vidas, llegará la glorificación, llegará la justificación definitiva. Nuevamente, retomando la ilustración de la semana pasada, la justificación definitiva o la glorificación es el momento en el cual lo que somos es igual a lo que tenemos. Somos y tenemos justicia. Ya no tenemos pecado. Ya no habitamos en un cuerpo pecaminoso, sino que todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma ha sido preservado santo y sin mancha para el Señor. Somos entregados a Él santos y sin mancha, completamente justos. Es el momento en el cual Dios va a quitar por completo el pecado de nuestras vidas y nosotros llegaremos al estándar de santidad necesario y exigido por Dios en su mandato: sed santos porque yo soy santo. La glorificación, la justificación definitiva es el momento en el cual nosotros podemos decir: Señor, soy santo porque tú eres santo. Vea lo que soy, vea lo que hago, vea lo que tengo, soy santo. Ya puedo estar con usted, ya puedo estar en su presencia. Y nuevamente todo esto es obra del Señor. Este es el propósito de la salvación. Este es el propósito de la iglesia: preparar a los creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, para llegar a ese punto. Efesios, aquí mismo, Efesios 1, versículo 4, la última parte dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos justificó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin justificación no seríamos capaces de ser santos y sin mancha, y si no somos santos y sin mancha no podemos estar en la presencia de Dios y por lo tanto estamos destituidos de su gloria, como dice Romanos. Vayamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a ver nuevamente cómo este propósito de la salvación es que Dios se lleve la gloria y que nosotros seamos guardados santos y sin mancha para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El ser humano natural, cuando se presenta delante de Dios, trata de mostrar todo lo bueno que tiene, y Dios no encuentra absolutamente nada bueno en él y por lo tanto lo condena.
El ser humano justificado se presenta delante de Dios y por más que alguien lo intente acusar de algo, de lo más mínimo, del más mínimo resto de maldad que haya en él, Dios lo mira y le dice, no, no hay nada malo en usted, usted es irreprensible. Esa es la recompensa que tenemos por nuestra salvación. Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo. Y la justificación definitiva es lo que todo creyente tiene que esperar. Ese momento en el cual deje de luchar con el pecado, deje de sufrir por las consecuencias del pecado en el mundo y pueda entregarse a servir al Salvador por la eternidad. Y como vimos la semana pasada, es nuestro cuerpo el que nos sigue atando al pecado. Es este cuerpo de muerte, como lo describe Pablo. Por lo tanto, para poder ser despojados de nuestro pecado, debemos ser despojados de nuestro cuerpo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Así como era necesario que el hombre muriera para que Dios pudiera imputar su justicia, era necesario que el hombre crucificara su naturaleza pecaminosa con Cristo. Es necesario que el creyente muera, que su cuerpo pecaminoso sea destruido para que ahora pueda disfrutar de la justificación completa. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta glorificación va a hacer que la muerte, en vez de ser una tragedia, en vez de ser lo que marque el final de las oportunidades que tuvimos para cambiar y arrepentirnos, la muerte ahora se vuelve simplemente una transición, y una transición gloriosa en la cual seremos transformados, y esto corruptible se va a vestir de incorrupción, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad, y podremos ser como nuestro Dios, no iguales en dignidad, pero tendremos santidad completa, tendremos justicia completa, y disfrutaremos de la eternidad con nuestro Dios. Ese es el proceso que nos espera a los creyentes, esa transformación donde abandonamos este cuerpo y recibimos uno nuevo, ese que se estaba renovando conforme a la imagen del que lo creó, ese varón justo y perfecto que se moldea a la imagen de Cristo. Y ahora nosotros, todos nosotros, espíritu, cuerpo y alma, podemos presentarnos delante de Dios santos y sin mancha, completamente irreprensibles. Ese es el punto final, es el clímax de la salvación. Es el momento donde todas las piezas encajan, donde el plan de Dios llega a su punto máximo y Él recibe toda la gloria por lo que Él ha hecho en los creyentes, porque Él los justificó posicionalmente, porque Él depositó sus pecados en Cristo, pagando así el precio que ellos tenían que pagar, anulando el acta de los decretos que les era contraria, clavándola en la cruz, porque puso sobre ellos los méritos de Cristo, con los cuales ahora Dios los ve y los puede declarar justos con toda justicia. Recibe la gloria porque a esos justos posicionalmente les dio el poder de poder vivir una vida justa, ir quitando los restos de pecado que tenían en su cuerpo y comenzando a dar testimonio de la justicia que mora en ellos, para que las demás personas glorifiquen a su Padre que está en los cielos, y para que si es su voluntad, estas personas también puedan ser transformadas, también puedan disfrutar del beneplácito de su gracia, para que también puedan disfrutar de la justificación. Y Él recibe la gloria porque al final Él va a terminar la buena obra que comenzó en nosotros, va a quitar el pecado y nos va a dar un cuerpo completamente justo, y nosotros podremos ahora sí ser y tener justicia, y ahora somos hechos justicia de Dios en Cristo, completamente justos, disfrutando con nuestro Dios que es justo. Vayamos a Romanos capítulo 8. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor,
Tendremos aflicción porque Dios nos ha santificado, nos ha apartado del mundo, ya no pertenecemos al mundo y por lo tanto el mundo se opone a nosotros porque se opuso primero a Cristo. Tendremos aflicción porque este mundo está maldito por el pecado de la humanidad, porque los hombres siguen manifestando sus obras pecaminosas. Tendremos aflicción porque va a haber una lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y regiones espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es una lucha diaria entre lo que soy y el pecado que tengo, y esa santificación progresiva es una lucha constante. Por eso Dios nos ha dado su armadura, para que podamos estar preparados para pelear esa batalla. Tendremos aflicción como creyentes. Posiblemente en esta tierra vivamos más aflicción que una persona impía. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena sacrificar mi libertad para servir a Dios? ¿Valdrá la pena someterme a este proceso de lucha diaria y constante contra el pecado? Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros también ha de manifestarse. Sí, va a valer la pena. Cuando veamos esa gloria manifestándose en nosotros, cuando veamos la gloria de Dios y en vez de temer ser castigados, nos regocijemos y le agradezcamos porque Él puso esa gloria en nosotros y nosotros se la devolvemos porque Él es digno de gloria. Las aflicciones del tiempo presente, la lucha contra el pecado, el sufrimiento por los efectos del pecado en el mundo, la oposición de los pecadores, no se comparan con la gloria que ha de venir, con esa glorificación, con esa justificación definitiva que, como dice Juan, nos permitirá ver a Dios tal y como Él es, poderlo ver cara a cara, estar frente a Él y no sentir temor, no sentir miedo frente a su santidad y nuestra insignificancia, sino caer de rodillas y agradecerle porque estamos ahí por su gracia. Esta es la salvación. Vean que estos 3 sábados hemos visto que la salvación es muchísimo más que decir yo una vez creí en Jesús. Es muchísimo más que repetir una oración. Es muchísimo más decir que un día me arrepentí. Es mucho más profunda. Es un gran misterio. El misterio de este glorioso intercambio. Y por lo tanto es necesario que nosotros evaluemos si estamos o no en esta salvación, si hemos recibido o no esta salvación, porque es algo serio, es algo profundo, es más que solamente creer. Hemos visto todo lo que fue necesario para que nosotros disfrutáramos de la salvación. Hemos visto todo lo que la salvación conlleva, todo lo que la salvación garantiza y todo lo que la salvación promete. Meditemos si realmente ya estamos en esta salvación o no. Si esta es la salvación en la cual nosotros creemos, la cual hemos recibido, o si tal vez creímos en otro evangelio, como si hubiera otro. Si nos estamos engañando pensando que somos salvos porque creímos, pensando que somos salvos porque oramos, porque hacemos X o Y cosa. La salvación es muchísimo más profunda y por lo tanto sus recompensas son muchísimo más grandes que solamente creer. Para ir concluyendo, devolvámonos a Efesios 1 y escogí este texto como el texto base, sobre todo por los últimos 2 versículos, porque creo que en ellos se ilustra en este proceso que estudiamos el día de hoy de la justificación, de la salvación completa en justificación, santificación, glorificación, o de la santificación posicional, progresiva, definitiva. Versículo 13 de Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Justificación posicional. Dios nos sella con su Espíritu y nos declara justos. Este Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es la garantía de que esa buena obra empezó en nosotros. Hasta la redención, ese hasta nos está describiendo todo el proceso que hay entre el sello y recibir la herencia por ser adoptados en la familia de Dios. Y ese proceso que hay entre el sello y la herencia es la justificación progresiva. Es Dios capacitándonos para recibir esa herencia. Es Dios quitando de nosotros cualquier resto de pecado que podamos tener.
Es Dios preparándonos para recibir la gloria que está preparada para nosotros y que no se compara con las aflicciones del tiempo presente, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es esa posesión adquirida? La salvación de nuestras almas, nuestra naturaleza justa, nuestro cuerpo justo, entregado al Señor. Recibir de Dios la justicia para nosotros poder darle gloria. Recibir nosotros la justicia para poder estar en paz con Él, para poder estar con Él, para ya no estar destituidos de la gloria de Dios, sino portar la gloria de Dios. Ese es el fruto de la salvación. ¿Y cuál es el propósito? Dios lo hizo por nosotros. Dios lo hizo por justificar. Dios lo hizo para alabanza de su gloria. La justificación posicional, la justificación progresiva y la justificación definitiva, todas son para la gloria de Dios. Nuestra salvación es para su gloria. El hecho de que seamos justos es por Él, por lo tanto es para su gloria. El hecho de que podamos vivir una vida que se despoje del pecado y se revista de justicia es por Él y por lo tanto es para su gloria. Y el hecho de que llegue el día en el cual Dios quite por completo el pecado, nos dé un cuerpo nuevo y nos impute por completo su justicia, también es por Él y por lo tanto es para su gloria. Y debemos vivir una vida que le dé esa gloria a Dios. Y el proceso es siempre así. Esa es la forma en la que Dios salva a la humanidad. Y nunca está incompleto. Si hubo justificación posicional, es imposible que no haya justificación progresiva y justificación definitiva. Por lo tanto, el creyente tiene la seguridad de que aquel que empezó la buena obra en él, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y que por más que en estos momentos tenga luchas con el pecado, que sufra y tenga aflicción por los efectos del pecado en el mundo, llegará el día en el cual Dios cumplirá su promesa, quitará el pecado de él y del mundo, y todos juntos le darán gloria y portarán la gloria que él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero al mismo tiempo, si no hay justificación posicional, es imposible que haya justificación progresiva y justificación definitiva. Si una persona no ha sido declarada justa por Dios, si no se ha arrepentido y no ha creído en el Evangelio, si no ha recibido la injusticia imputada por Dios, es imposible que su vida muestre cambios, es imposible que su vida refleje buenas obras para que otras personas glorifiquen a Dios, y va a ser imposible que Dios quite el pecado de su vida. Y para esa persona la muerte no va a ser una transformación gloriosa, sino que va a ser el sello, ese golpe de mazo en un juicio en el cual no va a haber nada más que hacer, y lo único que le queda a esa persona es recibir la sentencia y el pago por su pecado en el juicio que Dios va a hacer contra todo ser humano. Sin justificación posicional es imposible tener las demás, y con justificación posicional es imposible no tener las demás. Para el no creyente, preocúpese por ser justo posicionalmente. Entienda que usted no puede hacer nada para lograrlo y que necesita recibirlo de Dios, que necesita que sea Dios el que deposite su justicia en usted después de haber pagado sus pecados en Cristo. Y cuando lo haga, siendo ya creyente, tenga la certeza que aquel que empezó la buena obra en usted la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y que si usted ya es justo, es imposible que su vida no demuestre esa justicia, y nada ni nadie lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y va a llegar el momento en el cual todo sufrimiento va a terminar, en el cual Dios enjugará toda lágrima, en el cual cesará el dolor, el llanto, el pecado, la muerte, y podremos estar completamente justos y completamente santos en la presencia de Dios, viéndole tal cual es, agradeciéndole por haber hecho esta obra en nosotros completamente inmerecedores de ella, pecadores con labios puros pudiendo alabar a Dios por la eternidad. Es mucho más que simplemente creer. Meditemos en nuestra salvación, meditemos en nuestra justicia, y si llegamos a la conclusión que no la tenemos, recurramos al único que nos la puede dar. Y si llegamos a la conclusión que ya la tenemos porque nos fue dada, confiemos en aquel que nos la dio, sabiendo que Él va a completar la buena obra que comenzó en nosotros.
Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque el poder comprenderla también es obra tuya, Señor, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, y si hoy podemos entender tu palabra, es porque tu Espíritu ha trabajado en nuestras vidas, Señor, y esto es completamente tuyo. Somos aún indignos de abrir tu palabra, Señor. Gracias porque siendo nosotros injustos, tú ideaste un método completamente justo para que fuésemos justificados. Gracias, Señor, porque nos has declarado justos y hemos creído en ti. Porque podemos tener la certeza que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en ti. Que ya poseemos los méritos de Cristo, y tú al vernos y ver esos méritos nos declaras justos, y que ahora podemos tener una relación contigo. Podemos acceder confiadamente al trono de la gracia, podemos hablar contigo, tenemos paz contigo. Podemos tener una relación íntima contigo, Señor. Y esa relación nos permite ahora tener obras que se muestren a los demás, a través de las cuales tú te llevas la gloria, porque eres el único digno de recibirla. Y gracias, Señor, porque tú has prometido que llegará el día en el cual quitarás el resto de pecado que queda en nosotros. Nos transformarás, vestirás esto corruptible de incorrupción, vestirás esto mortal de inmortalidad, y podremos estar para siempre a tu lado, contemplando tu gloria y alabándote por ella, Señor. Y todo esto es por tu gracia, para alabanza de tu gloria, Señor. La salvación es tuya, porque solo tú pudiste haber hecho algo como esto. Señor, te quiero pedir que nos ayudes a todos a meditar en nuestra salvación, a meditar concienzudamente en si realmente hemos recibido este regalo, entendiendo todo lo que implica, todo el precio que hubo que pagar y todas las implicaciones que tiene, y por ende las recompensas también, Señor. Si hay alguien que después de hacer este análisis concluye que no ha recibido de tu justicia, que no ha recibido de tu salvación, que tu Espíritu Santo, Señor, abra los ojos de esta persona y le permita arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio, y que así tú le puedas declarar justo y comience en su vida un proceso de justificación progresiva que culminará contigo quitando el pecado de su vida y viviendo para siempre contigo, Señor. Y si alguien hace este análisis y concluye que ya ha recibido tu salvación, que ya es justo porque recibió tu justicia, dale la fuerza y la confianza para descansar en el sello que fue puesto en nosotros, descansar en la promesa de que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por este regalo tan grande, por este misterio, por este glorioso intercambio, Señor. Te pido que este mensaje haya sido de edificación para todos, y que salgamos de aquí meditando en esto, Señor, que no se quede simplemente en este púlpito, en estas bancas o en este video, sino que sea algo que transforme vidas, que el fruto de este mensaje se vea en personas entregándote a ti, personas despojándose de su pecado y empezando a vivir una vida de justicia que tú le has otorgado, Señor. Gracias por tu palabra. Tú eres el que se lleva la gloria, Señor. Te quiero pedir que nos guardes en el regreso a nuestros hogares y que nos ayudes a buscar de ti en todo momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Emma. Este tiempo que vamos a tener a continuación es precisamente con el propósito de que salgamos de acá entendidos de lo que se predicó, y con estas preguntas, opiniones, respuestas que podamos dar, que no queden dudas. Sabemos que estamos frente a temas que en algunas ocasiones podrían verse como algo profundos. Sin embargo, yo creo que la teología profunda va a tener un profundo impacto en la vida práctica. Si usted no cree esto, ¿verdad?, vea las vidas de personas que no tienen una teología profunda y se dará cuenta que en la vida práctica quizás su piedad tampoco es profunda. Entonces, aprovechemos este momento para que salgamos bien entendidos de esto, y si alguna pregunta quedó o algo por el estilo, aprovechémosla, o bien, si algún comentario que pueda enriquecer lo que se habló, pues bienvenido sea también, siempre y cuando nos mantengamos en el tema. Yo quiero hacer nada más dos precisiones, una muy insignificante y la otra sí quiero pues que lo tengamos claro. La primera insignificante
es que no fue Nabucodonosor, fue Darío, ¿verdad? Pero cuando se dijo Nabucodonosor, puso los leones, yo me quedé, no, es Darío, ¿verdad? Y la otra, Emma lo explicó muy bien, pero yo creo que podríamos llegar a caer en una imprecisión en nuestra mente. Vamos a ver, lo que es progresivo en la justificación no es la declaración de la justicia a la persona. Voy con esto. Usted no se gana progresivamente el mérito de ser llamado justo. ¿Escucharon eso? Ni usted ni yo nos ganamos progresivamente el mérito de ser llamados justos. Eso es definitivo una vez y para siempre. Somos declarados justos en el momento de nuestra salvación. ¿Queda claro? ¿Sí? No es que somos declarados justos en un proceso, sino que, como bien lo explicó Emma y lo llevó al punto de la santificación progresiva, lo que es progresivo en la justificación es la demostración de mi justicia. No demuestro mi justicia desde el primer día que soy salvo, la que ya habita en mí, lo que yo ya soy, sino que eso es un proceso. ¿Por qué hago esta precisión? Porque teológicamente, aunque usted no me lo crea, esto, si no se entiende bien, ¿saben a qué nos puede llevar? A catolicismo romano. Y usted diría, ¿cómo, Henry? Sí. ¿Por qué? Porque una justicia ganándose de manera progresiva es el centro de la teología católica apostólica romana. Y ahí hay que tener cuidado. Yo no me gano el mérito de justo mientras van pasando los días y me voy portando mejor. Yo soy justo en Cristo. Y lo que es progresivo es la demostración al mundo y a la iglesia de mi justicia. Y habiendo dicho esto, quiero aprovechar para decir lo siguiente. La justicia es visible a la iglesia y al mundo. La justicia al creyente. Pedro lo dijo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La palabra gentil ahí se utiliza para hablar de impíos. Y los impíos van a ser testigos de las buenas obras de los creyentes. ¿A qué voy con esto, muchachos? Y lo voy a decir con un corazón pastoral. Yo agradezco cuando Adán, cuando Emma, cuando Dani, cuando todos los que predican aquí predican. Pero si hay algo que ellos mismos reconocen que no pueden, es hablar con autoridad pastoral. Aquí les voy a decir algo con un corazón pastoral. Cuidado, cuidado con demostrar su justicia solo de estas puertas para adentro. Porque hoy muchos jóvenes están en esos hábitos y en esas prácticas, creyendo y engañándose que esto los hace justos delante de Dios. De las puertas del templo, de la iglesia iba a decir, pero me estoy corrigiendo, de las puertas del templo para acá, dando evidencias de justicia, pero de las puertas del templo para allá, los gentiles no tendrían nada bueno que decir de sus obras. Si usted se comporta así, lo único que está haciendo es engañándose. Y si esto es un hábito continuo en su vida, preocúpese, porque este engaño puede llegar a tener repercusiones eternas. Y si de las puertas de la iglesia para acá usted es alguien y de las puertas de la iglesia para allá usted es otra persona, que no le sorprenda que luego esté parado frente al juicio de Dios. Con corazón pastoral lo digo, porque día tras día en el ministerio pastoral, en el ministerio de liderazgo y todas estas cosas, recibimos casos, noticias de jóvenes, de adultos, que en la iglesia son alguien y que afuera son otros. Estas predicaciones de justicia nos tienen que llevar a meditar todo eso. Por favor, muchachos. Estamos hablando de algo eterno. Estamos hablando de salvación. Y aquí no estamos, como se ha malentendido, en una predicación evangelística llamando a los de afuera, no, estamos hablando a los de adentro.
cuidado con la condición de su alma. Tema por eso. Si usted no ve evidencias de justicia continuas en su vida, pregúntese, como lo dijo muy bien Emma, si lo que usted creyó fue otro evangelio. Preocúpese. Y vieran cómo me duele. A mí me encanta servir con jóvenes y digo, yo amo esto, pero la parte que más me duele es escuchar las dobles vidas. Vieran cómo me duele y cómo lo lamento y cómo mi corazón se constriñe cuando yo escucho a una persona viviendo una doble vida. Teman por eso, porque puede ser una evidencia de falta de salvación. Temamos, diría, para involucrarme también en esto. Y bueno, cuando Emma estaba meditando en esto, eso estaba constantemente en mi mente y espero que sea útil. Y lo último, ya antes de preguntas, si hay alguien aquí que tiene dudas acerca de su salvación después de todo lo que hemos dicho, es muy preciso hacer un llamado y decir, arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo, que Él vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entregue su confianza en Él, déjese caer en sus manos, déjese ir con confianza hacia el destino que Él promete. Crea en Él y viva una vida de obediencia como producto de su fe. Y si usted tiene dudas de esto, no salga de aquí hoy sin haber tratado esto en su mente y en su corazón. Incluso abro la oportunidad que si alguien quisiera hablarlo más precisamente con alguien, puede buscar a cualquiera de los líderes. Pero no se vaya con estas dudas en su mente. Y ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, porque el tema es bastante amplio para que debamos clarificarlo. Ok, Eli, ¿alguien más para que tengamos de una vez quienes podrían llegar a opinar? Esteban, ¿alguien más? Bueno, y Dani, y ok, todo, bueno, ahí las bancas los que hablan, ¿verdad? Hello. Bueno, Emma dijo que por qué no vamos de una vez al cielo, ¿verdad? Y también es que Dios, Él dice en la Biblia que Él quiere que todos se salven. ¿Y cómo va a saber la gente de la salvación si ya los que son salvos no están aquí? Claro, sí. Entonces, Una sí. deducción bastante ¿Cómo clara. invocarán a aquel en quien no han, aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel en quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique? Si los que les predican se van, habría creído una persona y ya, nadie más. Incluso nosotros mismos, ¿verdad? No estaríamos aquí hoy, ¿verdad? Si alguien, el primero que creyó se hubiese ido, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él mantiene su iglesia en el mundo para hacer luz, ¿verdad? Jonathan. Bueno, yo quería decir algo de de Efesios capítulo 1, que no sé, de momento hace pensar como que ya los que se van a salvar ya están escogidos, pero me parece que eso no es lo que dice, porque estaba viendo que dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y dice está hablando como ¿cómo es? En primera persona. Ajá. Y después hace un cambio aquí en el 13, en Él también vosotros. Ahí está hablando en tercera persona, segunda persona. Entonces me parece que está hablando primero como de los judíos y después de los gentiles. Uh-huh. Bueno, el tema es mucho más amplio para este espacio, ¿verdad? Sí, y no más tiene amplio. mucho que ver con lo que están hablando, pero no sé, me pareció interesante y me pareció que podía, no sé, compartirlo. Lo que podemos descansar en el texto, a simple vista, porque el tema es más amplio de lo que podríamos responder acá, es que podemos descansar en que Efesios capítulo 1 está describiendo la vida de personas que creen en el Señor, y que dentro de estas descripciones de la vida está que somos adoptados, que somos amados, que somos dentro. Una de estas descripciones somos escogidos, ¿verdad? Cosa que llega a un límite de nuestra comprensión natural, ¿verdad? En el sentido en que, si bien es cierto, como ahora Eli lo mencionó, Dios tiene un deseo de que la humanidad
se salve como raza, ¿verdad? Por otro lado, no todos se salvan, y eventualmente esto nos llevaría a un argumento circular, y decir, ¿quiénes se salvan si no todos se salvan? Y por tanto, si Dios quiere que todos se salven y no todos se salvan, o Dios es un mentiroso, o nosotros estamos comprendiendo las cosas de una manera distinta. ¿Cómo se resuelve este dilema? Bueno, en el sentido en que Dios, por su voluntad, nos tiene aquí a nosotros hoy. Y nos tiene aquí a nosotros hoy desde antes de la fundación del mundo, así lo tenía planeado, para que nosotros seamos luz a aquellos que no tienen a Cristo, ¿verdad? No sé si me doy a entender con el tema. Eventualmente esto nos va a llevar a una deducción de que, pues sí, hay elección, ¿verdad? Pero tampoco podemos llevar esto al extremo, ¿verdad? Para mí tal vez, y antes de cerrar porque es un tema muy amplio, el extremo nocivo que yo podría notar de eso es que la mayor cantidad de personas que rehúsan a creer en una elección lo hacen hablando de una doble elección. O sea, que Dios eligió a los que se salvan para que se salven y a los que se pierden para que se pierdan. Eso es fatal y ese no es el Dios de la Biblia. Pero la mayoría de personas que están en contra de ese tema en particular están en contra por esa causa. Porque si Dios eligió a alguien para que se pierda, pero ese no es Dios. La forma más racional de pensar en esto es que dentro de todos los que ya estábamos perdidos, la acción de Dios fue salvar a unos, porque al final, usted y yo leemos Apocalipsis y no todos se salvan, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la forma el balance más sano para hablar de este tema. Si bien es cierto, hay una elección, en esta elección no hay un Dios diciendo, usted que nació se va a perder, y usted que nació, no necesariamente así. Dios no eligió a alguien para que se pierda, sino que dentro de todos los que ya estábamos perdidos por nuestra propia elección, Dios hace una elección de su parte para que nosotros seamos salvos. Y eventualmente esto también es una luz para aquellos que no son salvos, ¿verdad? Pero bueno, como le dije, es un tema muchísimo más amplio. Pero gracias por precisar eso, ¿verdad? Yo creo que tal vez lo de primera y segunda persona no se deba tanto a judíos y gentiles, sino que Pablo le está hablando a una iglesia, ¿verdad? Y le está recalcando a la iglesia de Éfeso lo que ustedes ya son, ¿verdad? Y eventualmente Pablo se involucra en cierta parte de la conversación, pero luego se aleja porque él no es un participante de la membresía o de lo que está ocurriendo en Éfeso como iglesia, ¿verdad? Ok, Esteban, yo no sé si me iba a decir algo, perdón. Bueno, complementando lo que dijo Henry, tomando en cuenta que es un tema mucho más profundo que la predicación que acabamos de ver, tal vez la manera más simple o simplista de decirlo es que la justicia no define a Dios, sino que Dios define la justicia. Generalmente las personas que rechazan la elección, lo que dicen es que es injusto que las otras personas no tengan oportunidad de salvarse. Y entonces lo que están haciendo es acomodar a Dios a su noción de justicia. Y por eso es que, como decía Henry, esto llega hasta cierto punto de comprensión humana, porque nuestra comprensión humana no entiende la justicia de Dios. Pero al estudiar la justicia de Dios descansamos que lo que Él hace es completamente justo, aunque no lo entendamos. Y más aún, descansar en que haciendo esto justo, Él nos haya escogido a nosotros, magnifica mucho más a quién es Dios en realidad. Completamente. Esteban. Sí, buenas noches. Vamos a ver, Emma dijo un tema acerca de la salvación y me puse a meditar y me llamó mucho la atención porque usted estaba diciendo que la salvación no es solo repetir una oración y listo, ¿verdad? Y pues con todo lo que es la prédica de la santificación posicional, progresiva y la final, lo explicaste muy bien. Mi comentario es porque Dios, obviamente la salvación es por creer en Jesucristo, pero ese creer no es algo de una vez que yo creí y listo, es algo de todos los días. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo cada día, ahí es donde yo voy a poner mi mirada en Él. Lo digo por esto, porque también usted te explicó muy bien que nosotros tal vez ya somos santos posicionalmente, pero no vemos ese progreso en una línea de tiempo en el cual somos poco a poco, pues tal vez venciendo X cosas, tentaciones o pecados, y uno se puede llegar a ofuscar. En lo personal, creo que a todos acá nos ha pasado de una u otra manera, pero explicaste muy bien que
lo de los sellos, el Espíritu Santo. Es decir, Dios no está gobernado por el tiempo, Él creó el tiempo. Entonces, Él no ve el tiempo como nosotros lo vemos. Entonces, al ver y pensar de que a pesar de que yo en este momento no estoy viendo esa libertad, o no estoy viendo ese progreso que yo quisiera poder observar, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, ya lo da como un hecho. Entonces ahí es donde yo digo, realmente creyendo todos los días en Jesucristo, y en el testimonio, en lo que Él dice en la palabra de Dios, es que yo voy a poder tener la esperanza, y ahí es donde voy a poder ir creciendo en cuanto a esa santificación. Eso me llamó mucho la atención, y ese era mi aporte, nada más. Bueno, muy buen comentario. Igual una aclaración de precisión, ¿verdad? Para que no nos vayamos entendiendo algo que Esteban no dijo. No se trata de que todos los días yo le diga, Señor Jesús, creo en... No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que una persona que creyó, continúa creyendo, ¿verdad? Porque lamentablemente a mí me ha pasado en experiencias evangelísticas decir a una persona, usted se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesús, todos los días lo hago. Bueno, no necesariamente esto habla de un cambio, en un cambio posicional, ¿verdad? Pero si yo digo, sí, yo creo en Jesús, y esto me lleva a manifestar mi fe en Él diariamente, que es lo que está diciendo Esteban, esto comunica mi fe y comunica mi salvación, ¿verdad? Pero bueno, muy buen comentario. Dani, iba. Bueno, a mí personalmente lo que es la doctrina de la seguridad de la salvación es una de las que más me gusta, solo por el hecho de que radica en el principio de que la salvación es la obra de Dios, ¿verdad? Y es un poco polémico en algunas denominaciones porque dice, bueno, ¿qué pasa con el presente, verdad? Entonces, y bueno, Dios nunca me quita mi salvación, ¿verdad? Entonces puedo vivir como me venga en gana, ¿verdad? Y es que va muy de la mano con lo que explicaba Emma de la santificación progresiva, ¿verdad? Y mencionó un tema que a mí me gusta un montón, que es las disciplinas espirituales. Y una vez leí un libro acerca de ese tema y lo introducía diciendo que uno tiene que tener la meta clara de hacia dónde va, ¿verdad? Y daba el ejemplo de un músico. Un músico se compra, no sé, una guitarra, entonces aprende a tocar y la expectativa de él es llegar a tocar una canción, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que tener la meta puesta en llegar a ser como Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo logramos esto? Por esos medios de gracia que Dios nos dio, la oración, la lectura de la palabra. Y las disciplinas espirituales nos ayudan a eso, ¿verdad? Personalmente también creo, ¿verdad?, que uno tiene que ponerlas en práctica, ¿verdad?, todos los días. Y no es que, no es caer en legalismo, sino es, digamos, es vivir la palabra de Dios. Hoy con el tema de que, bueno, si nosotros queremos ser como Cristo, ¿verdad?, aquí en la tierra, si nosotros no lo disfrutamos aquí, ¿cómo vamos a disfrutar el cielo también? Porque la Biblia habla de cómo seremos en el reino también, ¿verdad? Entonces, si no somos así y no evidenciamos que queremos ser eso, ¿cómo disfrutaremos allá el cielo? Completamente. Yo creo que sí, también es parte de la evidencia de la fe, ¿verdad? No solamente decir que se tiene fe, sino evidenciar que hay fe, y esa evidencia se hace con las disciplinas espirituales y se fortalece con las disciplinas espirituales. Yo escuché una frase esta semana que decía, si dices que vas a ir a la cárcel por tu fe, medítalo si ni siquiera estás dispuesto a ir a la iglesia por tu fe, ¿verdad? Tiene mucho que ver mi disciplina hacia congregarme, leer, orar, eventualmente comunica también la fe que hay en mí, ¿verdad? Y la salvación que hay en mí. Voy a aprovecharme de Felipe para decir lo siguiente, pero ahí anda el inquieto y caminando, porque su naturaleza como niño, tal vez, bueno, y no debería estar haciendo eso, ¿verdad? Y luego hablamos. Su naturaleza como niño no le permite estar sentado como usted y yo lo estamos, ¿verdad? Bueno, la naturaleza de un creyente no le permitiría en ningún sentido estar en la práctica del pecado. Así como es imposible para Felipe, de algún modo, por su naturaleza, estar sentado y hay que ir entrenándolo para que eventualmente lo llegue a lograr, ¿verdad?
De la misma forma, es imposible para un creyente estar en la práctica constante de un pecado, porque esto comunica que en su naturaleza hay algo mal. Y eventualmente entonces esto nos lleva a estos temas. Si soy justo, lo que debería salir de mí son obras de justicia. Y esto es algo, el orden natural de la salvación, ¿verdad? Es clave no querer hacerlo al revés, porque ahora que Dani hablaba de las disciplinas espirituales y el legalismo, muchas veces lo que sucede es que yo quiero, y como también decía Esteban, eso de poder ver los frutos, entonces yo tengo que hacer esto para ver los frutos. En realidad no, yo voy a ver los frutos por lo que ya soy, y los voy a ver a través de lo que hago, pero lo que hago es porque ya lo puedo hacer, y eso es lo maravilloso, que Dios nos da la capacidad de obedecer. Y por lo tanto la única respuesta natural a esa nueva naturaleza es obediencia. Y esa obediencia se manifiesta en disciplinas espirituales que me llevan a ir viviendo ese proceso de santificación poco a poco. Completamente. Un comentario más, si hay alguien. Estamos. Muchas gracias. Espero que haya pues sido útil en sus mentes, en sus corazones esta enseñanza. Y sigamos creciendo, muchachos. La próxima semana terminamos con el tema de justicia de Dios. De paso, gracias a Dan porque predicó los primeros 3 sermones de esto, y gracias a Emma porque predicó los segundos 3 sermones de esto. La próxima semana voy a tener yo la última predicación de este tema, hablando del momento cúspide donde Dios comunica su justicia. Después de la cruz es en el juicio final, que es la comunicación final de su justicia. Entonces vamos a hablar del juicio final la próxima semana, para que lo tengamos ahí presente. Muchachos, estamos despedidos. Si alguien va a depositar ofrendas, sepan que esta ofrenda se está usando para la conferencia del 2 de octubre. Y si alguien se va a anotar a servir en algo, ya saben que me pueden buscar ahorita. Entonces, estamos despedidos. Muchas gracias. Nos vemos.